vamos con este tema de inducción electromagnética. ¿Y a qué se refiere esto de inducción? Pues producir una corriente eléctrica en un conductor con un campo magnético, con una variación del campo magnético y más en concreto del flujo del campo magnético. Todo esto lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Pero eso es una idea clave. En el tema anterior vimos como en conductores rectilíneos, espiras, el que circulase corriente por ellos generaba un campo magnético en los alrededores. Si circula una corriente I por un conductor, a su alrededor este conductor genera un campo magnético. Y luego también vimos qué le pasa a un conductor por el que le está circulando corriente si le pongo yo en el seno de un campo magnético. Eso fueron cosas que vimos en el tema anterior, ¿vale? Pero ahora, ¿de qué va este tema? Este tema va de lo siguiente, de, por ejemplo, yo tener una espira rectangular, como veremos, por la que inicialmente no circula ninguna corriente y yo, con un flujo de campo magnético, lo primero que vamos a ver es qué es eso del flujo del campo magnético. Veremos en la experiencia de Faraday cómo acercando o alejando un imán vamos a inducir, vamos a producir que por este conductor por el que inicialmente no circula corriente, que sí que circule corriente. ¿Vale? Y esa es la base de todo el consumo eléctrico y producción de energía eléctrica y consumo que hacemos en el mundo. ¿Vale? Producimos corrientes eléctricas a partir de campos magnéticos variables, como vamos a comentar. Bien, entonces vamos a ver lo primero el concepto de flujo magnético. Lo ponemos aquí en los apuntes. Sí habíamos visto en temas anteriores que cualquier campo, gravitatorio, eléctrico, magnético, lo podemos definir por las líneas de fuerza, por las líneas de campo. Si tú coges una superficie S, como la que tenemos aquí, que se ve atravesada por un campo magnético, el campo magnético será tanto más intenso cuanto mayor número de líneas de campo lo atraviesen. Esa sería una idea conceptual de las líneas de fuerza del campo magnético. Te indican la intensidad. Pues nosotros vamos a definir el flujo magnético como una magnitud escalar, es decir, es un número, no es un vector, de esta forma, como el producto escalar del campo magnético por el vector S de superficie. ¿Quién es ese vector S de superficie? Bueno, matemáticamente, cualquier superficie, por ejemplo este rectángulo de aquí, se puede definir con un vector superficie S. ¿Qué información te da este vector? Pues mira, el módulo coincide con el área de ese rectángulo, ¿vale? Y este vector siempre va a ser perpendicular a la superficie definida. Sentido hacia afuera o hacia adentro, eso como tú lo quieras definir, pero siempre tiene que ser perpendicular. Bien, fíjate, esa misma área rectangular. Si yo tengo un campo magnético en esta dirección y en este sentido, un campo magnético uniforme, es decir, que vale lo mismo en todos los puntos, en este caso estaría dirigido según nosotros definimos los ejes así, en la dirección del eje X, sentido positivo, entonces esta superficie se vería atravesada por esas líneas de campo. ¿Qué pasa? Fíjate que en este caso, si el vector S le defino así, fíjate como B y S, esto por ser el producto escalar, aquí lo tenéis, es el producto del módulo de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman. En este caso forman 0 grados, y el coseno de 0 vale más 1. El flujo magnético va a ser máximo, todas las líneas atraviesan la superficie. Pero ¿qué pasa en el caso extremo de que yo ponga la superficie así? Las líneas de campo magnético, ninguna atraviesa la superficie, el vector S es este de aquí, ninguna la atraviesa. ¿Por qué? Porque B y S forman 90 grados, ¿vale? Ahí el flujo magnético a través de esta superficie es 0. El número de líneas de fuerza de campo magnético que la atraviesan es 0. El flujo nos da idea de cuántas líneas de fuerza del campo magnético atraviesan esa superficie. Y entonces se define de esa forma.
Con esta nos va a valer, aunque aquí nos lo generalizan al caso de una superficie que no sea plana y que esté atravesada, esté en una región donde el campo magnético no es uniforme, es decir, que dependiendo del punto en el que te encuentres, el campo magnético va a variar. Entonces lo que se hace es dividir la superficie en diferenciales de S, en infinitésimos, que sí sean planas, esas superficies, y donde el campo magnético se pueda considerar uniforme, y luego sumar todas las aportaciones para saber el flujo magnético total. Y eso es hacer una integral. Como vemos aquí. ¿Vale? Pero nos va a valer con esta definición. Bien, pues vamos con la experiencia de Faraday. Esta experiencia de Faraday, que me vais a permitir elegir un dibujo parecido a este, pero que yo creo que se ve mejor, este de aquí. ¿Vale? Vale. ¿Y qué descubre Faraday? Por eso se llama la experiencia de Faraday. El tema está en que luego él supo sacar las conclusiones físicas. Este conductor de aquí es una espira rectangular, ¿vale? Una espira de forma rectangular. Un circuito cerrado, un cable cerrado, ¿vale? Fíjate, muy importante que estamos hablando de inducción magnética. Entonces, inicialmente no circula ninguna corriente. Fíjate que aquí esto no está conectado a ningún generador de corriente, ni a ninguna diferencia potencial de este estilo, ¿vale? Que representaría una pila, nada. Evidentemente, si no hay ninguna pila, ningún generador, ninguna fuente de energía, pues por ese conductor no va a circular ninguna corriente. Pues aquí está la jugada. Si tú juegas con un imán y le acercas y le alejas, ¿vale? Y lo que le conectas es un amperímetro, se puede demostrar que sí que va a empezar a circular corriente. Y eso es lo que le llamamos corriente inducida. Fíjate que, como siempre, en un imán las líneas de fuerza salen del polo norte, entran por el polo sur, ¿vale? Y fíjate cómo si el imán yo le acerco, un mayor número de líneas de fuerza del campo magnético va a atravesar el conductor. Y si yo le alejo, un menor número de líneas va a atravesarlo. Fíjate que si el imán es este de aquí, vamos a exagerarlo todo, ¿sí? Líneas de campo que salen. Si el conductor está aquí, todas esas líneas le atraviesan. Si yo alejo el conductor, pues esta sí le atravesará, pero estas ya no. ¿Vale? Entonces el flujo disminuye, porque recuerda que el flujo me da idea del número de líneas que atraviesan la superficie S. En este caso la superficie S es la superficie de la espira. Muy importante. Si no hay movimiento, cesa la corriente. Y además, fíjate cómo el sentido de la corriente, hay corriente si se mueve el imán, si le dejas en reposo, cesa la corriente es cero, pero dependiendo si le acercas o le alejas, el sentido de la corriente varía. Ya veremos por qué. Esto es muy importante. Hay corriente, pero el sentido varía. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Vámonos a la experiencia de Henry, que es la otra experiencia fundamental para entender la inducción electromagnética. Pues vamos a verla. Por ejemplo, en el dibujo que tenemos por aquí, es este de aquí. ¿Qué descubrió Henry? Pues un poco lo que tenéis aquí en el dibujillo. ¿Y qué tenemos en el dibujo? Pues mirad, en el dibujo aquí estamos representando un conductor, un cacho de cable. No está cerrado el circuito ni nada, es un cacho de cable tal cual como lo vemos aquí, ¿vale? Evidentemente, por él no circula ninguna corriente, así sin más, no está conectado a ninguna fuente, a una pila, a una batería, nada. ¿Y qué tiene de particular este pedazo de cable? Fijaos que le estoy moviendo, esta es la velocidad con la que estoy moviendo el cable, y le estoy moviendo en el seno, en una región donde hay un campo magnético que viene definido de esta forma. Es decir, que tal y como nosotros definimos nuestros ejes habitualmente, diríamos que este campo magnético va hacia dentro de la hoja, hacia dentro de la pantalla,
tiene la dirección del eje Z sentido negativo. Y el conductor lo estoy moviendo en la dirección del eje X sentido positivo. Bien, ¿qué sé yo que tengo dentro del conductor? Como es un material conductor, tengo muchos electrones libres. Si yo muevo el conductor con una velocidad v, la ley de Lorentz, que se aplica a cada uno en este caso de los electrones que tengo en la varilla, cada uno de ellos sufre esta fuerza. Fíjate que sabes quién es el vector velocidad, sabes la dirección y sentido del campo magnético. Bien, entonces por la regla de la mano izquierda, inmediatamente la fuerza magnética que actúa sobre cada uno de estos electrones tiene la dirección del eje Y sentido negativo. Recuerda la regla de la mano izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que los electrones se van a ir acumulando en este extremo A, y entonces en el otro extremo B hay una deficiencia de electrones, es decir, una cierta carga positiva que se va acumulando. Cuantos más electrones se acumulen en esta parte, mayor es la carga negativa en este extremo A y mayor es la deficiencia en electrones en el otro extremo. Entonces hay una carga neta positiva. Pero claro, entonces a medida que los electrones se van acumulando aquí, como aquí tienes cargas positivas y en el extremo inferior cargas negativas, pues ¿qué pasa? Que entre los extremos se establece, si lo dibujo ahí por línea recta, ¿vale? Así en línea recta, un campo eléctrico. Siempre parte de las cargas positivas y va hacia las cargas negativas. Y claro, entonces al aparecer este campo eléctrico E, la fuerza sobre el electrón, recuerda que la fuerza sobre una carga eléctrica generada por un campo eléctrico es Q por E. Como el electrón tiene una carga negativa, la fuerza tiene el sentido opuesto. ¿Vale? Entonces, claro, habrá un movimiento de electrones hasta que se alcance el equilibrio, hasta que el campo eléctrico que se establezca sea tan potente que ya no permita moverse a más electrones. Cuando se alcance ese equilibrio, la fuerza magnética y la eléctrica serán iguales. Aquí nos están poniendo el módulo. Fíjate que la dirección es la misma, sentido opuesto. Como V y B forman 90 grados, el módulo de la fuerza de Lorentz es Q por V por B y el de la fuerza dividida del campo eléctrico es Q por E. Q con Q se va y me queda que el módulo del campo eléctrico tiene que cumplir que es igual al módulo de la velocidad, y esta es la velocidad con la que estás moviendo el conductor, por el módulo del campo magnético. ¿Vale? Esa primera igualdad. Y aquí tienes esta otra. Recuerda que cuál era la relación entre el campo eléctrico y el potencial. Entonces se puede deducir que la diferencia potencial es E por, en este caso, la longitud de este cable. Y hemos dicho que E, esto sería el módulo del campo, es V por B. Entonces te queda que la diferencia de potencial que se va a establecer entre los extremos A y B es igual al módulo de la velocidad con el que mueves el conductor por el módulo del campo magnético que sufre el conductor por L, la longitud del conductor. Esa es la diferencia de potencial que se va a establecer. De forma que si tú este circuito le cerrases, pues habría un movimiento neto de electrones y entonces una corriente eléctrica. ¿Vale? Pero Henry simplemente, la experiencia de Henry, simplemente llegamos hasta aquí, que se establece una diferencia de potencial. Si se invierte el sentido del movimiento, la diferencia de potencial se invierte. Al producirse este fenómeno hemos obtenido un conductor con acumulación de cargas de distintos signos en sus extremos. Esto es un generador. La diferencia de potencial entre los extremos del conductor se denomina fuerza electromotriz. ¿Vale? Pues quiero ir a ver qué es esto de la fuerza electromotriz. Vamos a ver un poquito más en detalle qué es eso de fuerza electromotriz. Entonces, vamos a irnos aquí y quiero que veáis esto. ¿Qué relación hay entre la fuerza electromotriz y una corriente eléctrica? ¿Vale? Pues vamos a ver. Fíjate, si queremos que circule una corriente de forma permanente por un circuito, hemos de mantener un campo eléctrico permanente, es decir, una diferencia potencial. Recuerda que el campo eléctrico y el potencial eran dos formas de definir
campo eléctrico se definía por una magnitud vectorial, que es intensidad del campo eléctrico E, y otra escalar, que era el potencial. Si existe una, existe la otra. Entonces, el dispositivo que permite que la corriente fluya de manera permanente se denomina generador. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a una batería, una pila, que lo que hace es transformar otro tipo de energía en energía eléctrica. En una pila es energía química la que se transforma en eléctrica. Bien, pues la magnitud física que permite representar ese papel que juega ese generador se llama fuerza electromotriz, FEM. Así se define la fuerza electromotriz, y la vamos a representar con la letra epsilon, de un generador como el trabajo realizado por unidad de carga. Trabajo, en física, es una de las formas de transferir energía. Entonces, si tú tienes un circuito, ¿vale? Aquí estamos representando una pila. A ti lo que te interesa es que los electrones sigan circulando, sigan circulando, sigan circulando. Nosotros, ¿te acuerdas de la ley de Ohm? La intensidad es voltaje, diferencia de potencial, partido de resistencia. Si tú estableces una diferencia de potencial, porque es la diferencia potencial entre los bornes de la pila, ¿vale? La resistencia del circuito va a hacer que esos electrones vayan perdiendo energía. Pero la pila, cuando llega aquí, les transfiere una cantidad de energía, realiza un trabajo sobre ellos y entonces hace que sigan circulando. Pierden energía y aquí otra vez le da energía. Otro empujón, otro empujón, otro empujón. Si no hay generador, enseguida los electrones perderían energía y terminarían por detenerse el flujo y adiós a la corriente. Esa es la idea física que está debajo de todo esto. Y aquí tenéis unos comentarios, aunque la fuerza electromotriz y la diferencia potencial ambas se van a expresar en voltios, pero son conceptos distintos. A la fuerza electromotriz se le va a asignar el sentido de la corriente eléctrica. ¿Vale? Y esto es lo que he comentado, que es el trabajo por unidad de carga que realiza. Es la fuerza electromotriz. Voltios o julios partido culombio, claro. El trabajo se mide en julios, en la carga en culombios. En general, en un generador ideal, en el que no hubiese pérdidas de energía eléctrica, cuando la corriente lo atraviesa, aquí, si solo hubiese pérdidas por esta resistencia que aparece aquí, esa resistencia, por ejemplo, podría ser una bombilla. Tenemos un circuito y aquí tenemos una bombilla que se va a encender y tendrá una cierta resistencia, pues esa resistencia. Aparte de que cualquier conductor tiene una cierta resistencia. No deja pasar los electrones en el movimiento a través del conductor, pues pueden chocar con otras partículas, etcétera, y entonces van perdiendo energía, que se disipa en forma de calor. Vale, entonces la intensidad, la ley de Ohm, diferencia potencial, partido de resistencia. Si aquí en el generador, ya os digo que puede ser una pila, si consideramos el ideal, sería que cuando pasan por el generador no pierden nada de energía, y entonces la diferencia potencial entre los bornes coincidiría con la fuerza electromotriz de la pila. Vale, vamos a pasar a la ley de Faraday. Vamos a cambiar, entonces vamos a volver a los apuntes de la plataforma. La ley de Faraday, vale, todo esto que estamos viendo cualitativamente, lo que ocurre, pues vamos a poner un poco de números. Oye, estas corrientes inducidas, ¿qué valor van a tener? ¿Qué valor van a tener? ¿Qué intensidad de corriente puedo producir? ¿Y en qué sentido se va a producir la corriente? Entonces aquí Faraday, de su experimento, fijaos que las observaciones de Faraday que le llevaron a deducir que aparece corriente inducida cuando hay movimiento relativo entre el inductor, ¿vale?, que es la bobina con corriente o imán. El inductor es el responsable de que aparezca la corriente en el inducido. El inducido es el circuito en el que aparece la corriente. El inductor es el responsable de que aparezca esa corriente. Cuanto más rápido es el movimiento, mayor es la corriente. Cuantas más espiras tenga la bobina, mayor es la corriente. Y la corriente inducida cambia el sentido al cambiar el sentido del movimiento. Bien, pues todo esto, utilizando la definición de flujo magnético, vamos a poder saber cuál es la fuerza electromotriz inducida, que es lo que nos interesa.
Fíjate aquí muy importante, y luego lo repetiremos, el flujo magnético, entonces, tiene que ser variable para que se produzca una corriente, hemos dicho, y como depende de estas tres magnitudes, cuando se modifica una de ellas, ya va a haber un flujo magnético variable. Puede ser porque varía el campo magnético, puede ser porque varíe el área del circuito, o puede ser porque variemos la orientación del campo magnético y del circuito. Vamos a ver veremos los tres casos. La ley de Faraday lo que te dice es que la fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la rapidez, ¿vale? Esto es una cosa que habíamos visto que vio Faraday. Cuanto más rápido es el movimiento, mayor la corriente inducida, ¿vale? Y este signo menos, vamos a ver por qué es. Este signo menos está relacionado con el sentido en el que circula la corriente, y hay otra ley que es la ley de Lenz. Entonces, son las dos leyes las que son complementarias. La ley de Faraday te habla del valor de la fuerza electromotriz, del valor de la corriente que tú vas a poder producir en el circuito, y la ley de Lenz te dice en qué sentido va a circular esa corriente. ¿Vale? Entonces esta es la ley de Faraday. Bien, entonces la ley de Lenz te dice el sentido en el que va a circular la corriente. Y la ley de Lenz te dice que las corrientes que se inducen en un circuito, por ejemplo en esta espira circular, estas que se van a producir en él, el sentido en el que la corriente va a circular, tienen un sentido tal que sus efectos magnéticos tienden a oponerse a la causa que les originó. Fíjate, cuando vamos aquí, fíjate, si el imán, aquí me están diciendo que el movimiento es tal que el imán se acerca a la espira, entonces el número de líneas de campo magnético que la atraviesan va a aumentar, Entonces la corriente inducida, con el sentido que ves tú aquí, esta va a producir líneas de campo que salgan hacia afuera, se oponen a la variación. Vamos a dibujarlo en otro color. Voy a dibujarlo en color verde. Las líneas de campo magnético que produce la espira. Si circula en el sentido que esto se ve muy mal. Pues vamos a ponerlo en color azul fuerte y vamos a un poco más grueso. ¿Vale? Fíjate cómo aquí, polo norte de la espira, al iniciarse, al producirse la corriente inducida, al empezar a circular corriente, estas son las líneas de campo magnético inducido. ¿Vale? Como empieza a circular corriente por este conductor, este conductor genera un campo magnético que tiene que tener el sentido opuesto al del inductor, que en este caso es el imán este. ¿Vale? Esto está relacionado con la ley de conservación de la energía. Fíjate una cosa. Si esto no fuese así, si las líneas del campo magnético, si la corriente circulase en sentido opuesto y las líneas del campo magnético fuesen estas, este sería el polo norte y este sería el polo sur. No el norte, sino el sur de esta espira. Entonces, como polos de distinto nombre se atraen, lo que diríamos es que yo tengo el imán a una cierta distancia y yo le diese un pequeñito empujón, se produciría una corriente inducida tal que aquí aparecería el polo sur de la espira y atraería al imán. Y eso sería ya constante, ese movimiento sería constante sin que yo tuviese que gastar nada, realizar ningún trabajo empujando al imán. ¿Vale? Entonces, al circular la corriente por las pérdidas por calor, voy a producir energía, ¿vale? Que me va a venir de la nada. No tengo que realizar yo ningún trabajo. Recuerda que la energía ni se crea ni desaparece, simplemente se transforma. ¿Vale? Entonces yo estaría produciendo energía a partir de la nada, de un pequeño empujón, luego a partir de ahí ya el imán se vería atraído por la espira y produciría calor, la corriente que circula. Y eso no es lo que ocurre, ocurre precisamente al revés. ¿Qué pasa si yo alejo, como me dicen aquí en este dibujo, alejo el imán de la espira? Entonces fíjate que el número de líneas de campo magnético del inductor va a disminuir. Entonces la espira, la corriente que circula por ella, ahora
va a oponerse a la variación. Es decir, va a producir un campo magnético que diga, disminuye el número de líneas que me atraviesan en esta dirección y este sentido, pues entonces yo genero líneas de campo en esa dirección y en ese sentido. Se opone siempre a la variación. En el de arriba, aumentan las que entran, pues yo produzco una corriente tal que el campo magnético generado, el campo magnético inducido, se oponga a esa variación. Aumentan las que entran, pues yo produzco que salgan. Disminuyen las que entran, yo produzco que entren. Se opone a la variación. Fíjate que hay dos campos magnéticos. Uno, el producido por el imán, y otro, el producido por la espira. Y esta es la ley de Lenz. Y el signo menos que aparecía en la ley de Faraday, pues es debido a la ley de Lenz. Y por último, vamos a cambiar un poco, entonces, vamos a hablar de, ya para terminar, de las distintas formas que tengo de producir entonces una corriente inducida. Fíjate que habíamos dicho, aquí la ley de Faraday, aquí la tenemos, ¿vale? Menos diferencial del flujo magnético respecto al tiempo, el menos es la ley de Lenz. Entonces, formas de inducir una corriente. ¿Vale? Hemos visto que se induce una corriente eléctrica en un circuito si este es atravesado por un flujo magnético variable. Entonces, como el flujo magnético depende de B, de S y de la orientación entre ambos, recuerda que habíamos dicho que el flujo magnético es B por S, este es el producto escalar, esto es B por S por el coseno de teta. Entonces, la fuerza electromotriz existe si el flujo magnético varía con el tiempo. Si no varía con el tiempo, si es constante, no hay fuerza electromotriz. Vale, entonces, esta magnitud, flujo magnético, depende del campo magnético, depende del vector S y depende del ángulo de la orientación entre B y S. Si varía cualquiera de los tres con el tiempo, entonces hay una corriente inducida. Veamos un poco los casos. El primero, si lo que varía es el campo magnético, bien, esa sería una de las formas. Y un ejemplo es la experiencia de Faraday. ¿Vale? Nosotros lo único que hacemos es acercar el imán, entonces el campo magnético, el número de líneas de campo varía porque la intensidad del campo magnético varía, pero el área del circuito no varía y el ángulo que forman tampoco. Fíjate, yo tengo aquí mi espira y el imán. Cuanto más cerca esté, la intensidad del campo magnético B es mayor, pero el vector S, su módulo no varía, el área del circuito no va a variar, ¿vale? Esto sería si tengo una bobina de espiras y lo único que varía es el campo magnético, ¿vale? Y B y S forman 0 o 180 grados, o si forman 0 grados, pues nada, el vector S yo le definiría en el otro sentido. El campo y las líneas de campo magnético tienen la misma dirección y el mismo sentido. No va a variar la orientación entre B y S y no va a variar el valor del módulo de S, porque el área del circuito tampoco la varío. En este otro caso, lo que vamos a variar es S. ¿Cómo se hace eso? Pues fíjate, esta es la experiencia de Henry, pero lo que hacemos es cerrar el circuito. Es decir, esta es la varilla que nosotros movíamos, pero ahora pongo unos conductores metálicos, esto es una resistencia, y cierro el circuito. Entonces recuerda que la experiencia de Henry te dice que si tú mueves un conductor en el seno de un campo magnético, vas a generar una diferencia potencial entre los extremos. Y si tú cierras el circuito, pues va a empezar a circular corriente. Fíjate que aquí estas líneas de puntos me indican dónde estaba inicialmente este conductor. Es decir, el vector velocidad te dice que le vamos a mover hacia la derecha. ¿Vale? Lo que te dice aquí, la varilla la movemos hacia la derecha. Bien. Pues entonces, fíjate lo que ocurre. El flujo magnético es el número de líneas que atraviesan el campo. Tal como nos lo están dibujando, fíjate que el campo magnético entra hacia adentro. Tendría la dirección del eje Z, sentido hacia adentro de la hoja.
Si tú el conductor le mueves hacia la derecha, tu circuito, como antes era la espira, tu circuito será todo esto. Este es tu circuito. Entonces, si tú mueves hacia la derecha el conductor, el área del circuito, ¿qué hace? Aumenta. El área del circuito aumenta. ¿Y cuál es el área del circuito? Pues este lado que te dicen que mide L y este mide X. El lado que va a variar en este rectángulo, el que va a aumentar, es este lado de aquí encima. Y se irá moviendo un diferencial de X, si lo quieres ver en diferenciales. Entonces tenemos esto que nos dicen aquí. Como el flujo magnético que atraviesa el circuito es variable, porque en este caso quien varía es el área del circuito, se va a inducir una fuerza electromotriz. Si L es la distancia que separa los conductores, ¿vale? Entonces el flujo magnético en el instante inicial sería B por S, y S, fíjate que aquí estamos definiendo S también en la dirección del eje Z, sentido negativo, entonces el ángulo que forman es 0 y no varía con el tiempo. Los vectores B y S no varían con el tiempo. El vector S es perpendicular al conductor, al área del conductor, ¿vale? Y valdría B por L por X. Si yo le muevo un diferencial de X hacia la derecha, ¿vale? El área variará un diferencial de S, que es L por diferencial de X. Entonces la corriente, y entonces tendré la variación del flujo magnético será B por L por diferencial de X. Eso es lo que ha variado. Porque B y L no los varías. Solo varía esto, el lado. Y la fuerza electromotriz inducida en módulo, el sentido me le da la ley de Lenz. Es derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Bien, pues B por L por derivada de X respecto a T, y eso va a ser, coincide con la velocidad con la que tú estás moviendo el conductor. Esa es la corriente inducida. ¿Y qué sentido va a tener la corriente? Pues fíjate, si muevo el conductor tal como me lo están diciendo, la corriente inducida tiene este sentido. ¿Por qué? Porque si te fijas, por regla de la mano derecha, si tú mueves este conductor hacia la derecha, más líneas de campo magnético tienen el sentido Z hacia dentro de la hoja. Luego, como la ley de Lenz te dice que el conductor, este conductor por el que tú estás induciendo una corriente, antes no circulaba una corriente, cuando le empiezas a mover, sí. ¿Por qué? Porque varía el flujo magnético que la atraviesa, porque varía el área del circuito. Entonces, para oponerse, como hay más líneas de campo que entran hacia adentro, este conductor tendrá que generar un campo magnético con líneas que salgan hacia afuera para compensarlo. Y este es el sentido, si coges la regla de la mano derecha, las líneas de campo salen hacia afuera. Por eso es el sentido. Si se moviese al revés, pues la corriente cambiaría de sentido. Y fíjate que aquí también, entonces como ha empezado a circular corriente por este conductor y está en el seno de un campo magnético, también sufre una fuerza magnética que viene dada por I por L por B, como vimos en el tema anterior. Y claro, si coges la regla de la mano izquierda, aparece una fuerza magnética que se opone. Lógicamente, tú pegas un empujón hacia la derecha, si la fuerza magnética tuviese el sentido contrario, pues volveríamos a lo de antes, que no se conservaría la energía. Tú das un pequeño empujón y como la fuerza magnética tiene también la misma dirección y sentido, pues iría aumentando la velocidad indefinidamente. Y eso no puede ser. Por regla de la mano izquierda, la fuerza magnética se opone. Entonces, si quieres que siga habiendo corriente, pues tienes que seguir empujando, tiene que haber un agente externo que siga empujando en el sentido opuesto. Y por último, ¿qué pasa si B y S no varían? Pero lo que varía es la orientación entre ellos. Fíjate, esta es una conductor, una espira rectangular que está en el seno de un campo magnético que tiene esta dirección y este sentido. Y este es el vector S, ¿vale? Recuerda que siempre tiene dirección perpendicular y área el de la espira. Fíjate que yo voy a ir moviendo la espira, pero el vector S no va a variar. ¿Vale? Lo que varía es la orientación entre B y S. El área del circuito no lo varías. El área del circuito va a seguir siendo lado por lado y eso no lo vamos a cambiar. Y el campo magnético, fíjate que es uniforme y además vale lo mismo en todos los puntos y no varía con el tiempo. Todo el rato es dirigido en la dirección del eje X, sentido positivo. Lo único que varía es el ángulo que forman B y S. Entonces fíjate que cuando está en esta figura 5.15a, B y S forman 0 grados. ¿Vale? En este caso, si yo lo giro 90 grados, B y S forman 90 grados, entonces el flujo será 0. Ninguna línea lo atraviesa. Sigo girando, fíjate que estamos girando en el sentido de las agujas del reloj. Aquí B y S forman 180 grados, tiene el valor mínimo.
porque el coseno de 180 vale -1. Si vuelvo a girar, aquí B y S vuelven a formar 0, luego el flujo vuelve a ser 0 y aquí volvería a la situación inicial. Si yo represento eso, es una variación sinusoidal. Máximo, 0, valor mínimo, menos B por S, 0 y vuelvo a B por S. Si el movimiento lo hacemos con una velocidad angular constante, este ángulo θ es omega por t, la velocidad angular con la que yo estoy moviendo, girando la espira. Entonces el flujo magnético lo podemos escribir de esta forma. Fíjate que este es el caso en el que ni B ni S varían. Quien varía es θ. Si lo hago girar con una velocidad angular constante será omega por t. Entonces, la ley de Faraday, fuerza electromotriz inducida menos derivada del flujo magnético respecto al tiempo, sería la derivada de esta función, pero como B y S son constantes, salen de la derivada, son una constante, y es menos la derivada del coseno, que sería menos por menos más, omega por el seno de omega t. ¿Vale? Y esa es la fuerza electromotriz inducida. ¿Cuándo alcanza su valor máximo? Cuando aquí lo único que varía con el tiempo es esta función, seno de omega por t. El valor máximo que puede tener el seno siempre es +1. Pues esta es la fuerza electromotriz inducida máxima. Entonces la fuerza electromotriz inducida, en general, la podemos poner como este valor máximo por el seno de omega t. Que no tienes una espira, que tienes una bobina con n espiras, pues tendrás que multiplicar por n. La fuerza electromotriz inducida, n veces la de una única. Es una variación sinusoidal. Función, en este caso, seno. Y la corriente, ¿cuántos amperios puedo producir? Recuerda que es, en el caso ideal, fuerza electromotriz inducida partido de la resistencia. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y con esto yo creo que ya tenemos suficiente.